A continuación veremos una entrevista con Mauricio Bustamante por Radio ADN, en la cual hablaremos de la nueva ley Karin que empieza a entrar en vigencia el 1 de agosto del 2024. Esta ley viene a sancionar con mayor severidad situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, dar mayor cobertura en la protección de los derechos psicosociales de los trabajadores, y también viene a implementar cambios importantes como el hecho de que basta una sola conducta de acoso o maltrato para que se pueda configurar una causal de autodespido o de denuncia por esta nueva ley denominada Ley Karin. Bien, vamos a profundizar en la ley Karin. Ya habíamos contado que la Contraloría ya ha tomado razón del reglamento que establece y pormenoriza ahí todos los detalles para hacer efectivas las investigaciones por situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia, todo en el contexto del trabajo. ¿Cuánto se profundiza la idea de asegurar los derechos, la tranquilidad de los trabajadores en las empresas a raíz de esta nueva ley? ¿Cómo va a operar todo esto? Lo vamos a conversar con Cristian Becker. Él es abogado, experto laboral, es diplomado además en litigación laboral de la Universidad Católica. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, pues gracias por acompañarnos, abogado. Yo creo que lo más didáctico para ir desglosando esta ley que entra ya a regir pronto, ¿no? Es dar cuenta de algunas conductas que van a poder ser sancionadas ahora por acoso laboral. Y tal vez una pregunta que se repite mucho, porque vamos a ir ahí detallándolas, es cómo se hace la denuncia, cómo se entregan las pruebas cuando a mí, por ejemplo, un jefe me restringe la posibilidad de hablar. Mira, esta ley trae muchísimas novedades y en general todas apuntan a que la forma de denunciar sea cada vez más fácil, más expedita y sin complicaciones. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, hoy día se puede, a partir del 1 de agosto, que cuando empieza a regir la ley Karin, se puede hacer la denuncia incluso de forma verbal, sin perjuicio que la empresa deba levantar un acta con la misma denuncia, pasarla a escrito y darle una copia a la persona acusada, y lo más importante es que tiene que tomar medidas inmediatas, como por ejemplo la separación de funciones entre el denunciante y el denunciado. Ya, pero cuando el denunciado es habitualmente el jefe, digamos, el superior, y el denunciante es el subordinado, no es fácil, primero, el hacer la denuncia. Yo decía, o sea, restringir a un subordinado que hable, o separarlo de puesto, en el fondo, sacarlo de sus compañeros, o prohibirle a los compañeros que hablen de un trabajador determinado. O sea, hay una serie de conductas que no va a estar fácil, insisto, digamos, en el formalizar la denuncia y luego el entregar los elementos de prueba. Tienes toda la razón. Si se trata de una jefatura o se trata de alguien que está arriba tuyo y, por ejemplo, de él depende tu continuidad en el trabajo o podría motivar incluso un despido porque tú lo estás denunciando, es importante decirle a todos los auditores que desde antes de la ley Karin ya existía una garantía que está desde el año 2008 en el código, que se llama garantía de indemnidad. La garantía de indemnidad consiste en que el trabajador que es despedido luego de haber hecho una denuncia tiene derecho a una indemnización que, adicional a los años de servicio, el mes de aviso y el recargo legal de los años de servicio, y tiene una indemnización adicional de 6 a 11 remuneraciones brutas. Es decir, es un monto muy alto que arriesga la empresa o el empleador que despide al trabajador que lo denunció. Entonces sería bueno en la medida que ese trabajador tiene los recursos para contratar un abogado y todo lo que puede demorar un juicio, digamos. No tanto, porque en el caso de los trabajadores hay una costumbre en Chile de darles asesoría por adelantado y pagan si ganan. Es decir, es un pago contra resultado. Por lo tanto, podría optar a esa opción y el trabajador podría pagar, digamos, un 25, un 30 o un 35% de lo que llegue a obtener al abogado una vez que haya concluido todo el proceso. Entonces no tendría que desembolsar inmediatamente. Abogado, dentro de las empresas, dentro de los trabajos, ¿se van a tener que formalmente establecer instancias para la denuncia o la persona va a tener que ir dónde? Si a mí me acosa un compañero, ¿voy donde mi jefe? ¿Voy a recursos humanos? ¿Va a haber que, en el fondo, habilitar un canal de denuncia? ¿Y esa denuncia puede ser anónima? Mira, las denuncias de este tipo no pueden ser anónimas porque tienen que entrevistar a las partes, ¿ya? El trabajador en la actualidad, antes de que empiece a entrar en vigencia esta ley, ya tenía la posibilidad de activar una fiscalización en la Dirección del Trabajo,
lo cual puede hacer personalmente o puede hacer con su clave única a través del portal web de la Dirección del Trabajo. También las empresas grandes, sobre todo, van a tener la obligación de establecer un canal de denuncia, la cual tiene que estar suficientemente detallada en el reglamento interno. Pero es todo un problema cuando tú tienes que denunciar a una persona que probablemente es la misma que va a revisar la denuncia que tú has hecho. Por eso que está la alternativa de hacerlo en la Dirección del Trabajo. Claro. Pero no va a ser anónimo, pero por otro lado, como explicaba recién, tienes la garantía de la indemnidad. Es decir, es muy fácil demostrar que tú fuiste despedido por el reclamo, porque lo único que tienes que hacer es mostrar la fecha de tu reclamo y la fecha del despido. Yeah. Y si el despido es posterior, claramente es una represalia. Ya, lo que busca esta normativa, recordemos una vez más, es regular, reglamentar, tratar de evitar idealmente todo aquello que constituya acoso laboral, violencia en el trabajo, desde el punto de vista de los jefes también, y además en una cultura laboral que tiene muchos años. ¿Qué pasa cuando un jefe descubre, no sé, que un trabajador está sacando la vuelta o que está haciendo mal el trabajo? No lo puede retar, no lo puede... ¿Cómo lo hacéis? Claro, es delicado, ¿cierto? Porque de repente uno piensa que camina sobre vidrio y cualquier cosa que uno haga puede ser acoso. Uh-huh. Vamos a entrar en una fase de ensayo, de error y prueba, donde vamos a ver dónde está el límite entre lo que es simplemente una sanción y lo que es un maltrato laboral. Uh-huh. La diferencia sustancial está en la motivación, si es arbitrario o no. Por ejemplo, un trabajador que llega tarde, ¿yo lo puedo amonestar? Sí, pero ¿cómo lo debo hacer? La forma correcta de hacerlo es por escrito, enviando una constancia a la Dirección del Trabajo. Eso muchas veces no significa nada para el trabajador en términos económicos. No hay un descuento, salvo que en el reglamento interno se haya estipulado que se puede descontar hasta una cuarta parte de la remuneración diaria, pero fuera de ese caso va a ser simplemente una amonestación en su hoja de vida. Ya, y esa es la forma correcta de hacerlo. Lo que esta norma penaliza en el fondo es que aquel trabajador que llega tarde y el jefe o el superior lo hace público delante de los compañeros, digamos. Claro, lo reprende públicamente o se refiere de él en términos groseros o lo hace en un tono despectivo, porque eso afecta a la dignidad humana y lo que se busca es evitar eso, porque es efectivo que el trabajador puede incumplir, pero la forma correcta es la amonestación escrita, y si es muy grave el despido. Abogado, no sé, porque usted dice vamos a entrar en una fase de ensayo y error, ¿qué tan pormenorizado queda el concepto de acoso? ¿Qué significa? Porque entiendo que se sacan algunas especificaciones como, por ejemplo, que tenga que ser reiterado, que tenga que ser más de un episodio. Frente a esta ley, por ejemplo, un comentario, solo una vez que pueda hacer que la persona se sienta agredida, humillada, maltratada, ¿puede motivar una denuncia que sea razonable? Absolutamente, ese es un cambio muy importante el que tú mencionas, porque antiguamente se requería una reiteración de la conducta. Claro, como un hostigamiento permanente. Hoy día eso parece que no es necesario. Claro, que sea 2 o más veces. Ahora basta una sola vez. Entonces la preocupación que existe en el mundo empresarial es que no nos hayamos pasado a otro extremo, un extremo en el cual todo pueda ser llevado a juicio. Pero ahí es donde los tribunales tienen que poner la gota de criterio y tienen que ver caso a caso si esto realmente es un acoso, y eso lo determina la casuística, el número de casos que ven los jueces, y ahí van ponderando, porque al final uno tiene unas leyes que son súper claras y motivantes, y todo el mundo se entusiasma con ellas, pero ¿quiénes las aplican? Son los jueces. Y si después las partes no están conformes, tienen que ir a la Corte de Apelaciones y en última instancia la Corte Suprema, que es la que va como pavimentando el camino de la jurisprudencia, que es el conjunto de sentencias que van definiendo un asunto legal en una determinada forma. Y eso todavía falta porque la ley no entra en vigencia todavía. O sea, ya fue publicada y todo, pero entra en vigencia el 1 de agosto. Ya, pero con su experiencia, abogado, con todo el trabajo que tienen los tribunales y particularmente los tribunales laborales por estos días, ¿no terminará siendo esto letra muerta en algunos aspectos? Puede ser, porque aquí también hay una labor fiscalizadora importante de la Dirección del Trabajo y ellos acusan en la actualidad que ya les falta personal. Sí. Y hay trabajadores que han ingresado denuncia y han pasado más de 30 días y ni siquiera han recibido una citación para poder declarar. Entonces, la ley a veces se apura mucho
o no cuenta con los recursos económicos suficientes. Y también hace falta jueces, como tú bien lo comentas, porque cuando la reforma laboral empezó, los juicios laborales terminaban en 6 meses. Hoy en día toman en promedio 2 años. Ahora, perdón, abogado, toda denuncia, todo caso que se abra, digamos, en alguna empresa va a tener que terminar necesariamente en la Dirección del Trabajo o en un tribunal, o puede haber como algún mecanismo de resolución de estas controversias dentro de la propia empresa. La empresa tiene la opción, cuando toma conocimiento, por ejemplo, de un caso de acoso sexual, tiene la opción de llevar a cabo una investigación interna o enviarla a la Dirección del Trabajo. Yo encuentro que lo mejor que puede hacer la empresa es tener asesoría legal que le permita abordar la investigación ella misma, no llevarlo a la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección está colapsada y se va a tomar mucho tiempo, y la persona afectada se puede resentir bastante en su salud mental con la situación específica que está sucediendo. En cambio, si la empresa lleva a cabo la investigación y cumple lo que está establecido en el Código del Trabajo, es decir, la concluye dentro de 30 días, le puede dar un rápido alivio a la situación y manejar mejor el asunto. Ya, pero no hay ninguna obligación de que eso ocurra. Y yo no solo, complementando la pregunta que le hacía Carla, me quiero referir a una asesoría legal, de pronto una asesoría multidisciplinaria. Ya recordábamos que esta ley, que es una ley contra el acoso laboral, contra la violencia en el trabajo, toma el nombre de una técnica en enfermería, ¿no? De Karin Salgado, quien sufrió acoso laboral y ella terminó suicidándose. Y en ella se inspira, digamos, se impulsa esta normativa, y uno dice, cuando una denuncia pueda llevar a un resultado después de 1 año, después de 2 años, y una persona sea acosada y sea afectada como le ocurrió a Karin, este tipo de casos, pese a la ley y pese a la buena voluntad del legislador y del Ejecutivo, este tipo de casos pueden seguir ocurriendo, ¿no? Pueden seguir ocurriendo lamentablemente, pero ahora hay unos motivos que impulsan a la empresa a tomar medidas. Y estos motivos son de fiscalización. Porque si una empresa no termina la investigación en 30 días, arriesga una multa que va desde los 3.600.000 pesos hacia arriba. Si la conducta es reiterada, puede ser el doble o más esa multa. Entonces las empresas tienen que ponerse al día, y además que esta ley no solamente pone el foco en la sanción, también pone el foco en la prevención. ¿En qué sentido? Que todas las empresas de cualquier tamaño, incluso aquellas que tengan apenas un trabajador, van a tener que tener un protocolo de prevención y sanción de la violencia y el maltrato en el trabajo, identificando zonas de riesgo y conflictos psicosociales que se pueden dar al interior de la organización antes de que esto ocurra. Corríjame usted, abogado, pero entiendo que con esta nueva ley también puede haber denuncias de terceros. O sea, si yo estoy en mi lugar de trabajo y veo, no sé, que hay un grupo, por ejemplo, que hostiga a una persona, ya sea una vez o de manera permanente, yo podría ir a denunciar esto y contar lo que está pasando, aunque yo no sea la afectada. Claro, cualquier persona que forme parte de la empresa puede hacer esta denuncia, y la Dirección del Trabajo o la empresa, si adopta la investigación interna, tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que levantar una investigación. Y además se incorpora un concepto nuevo, que aunque la palabra pareciera ser sinónima, el legislador le quiso poner este nombre para distinguirla de otras situaciones, que es la violencia en el trabajo, que es cuando un tercero, ajeno a la empresa, maltrata a un trabajador. Por ejemplo, un proveedor o un cliente. Eso igual afecta a los trabajadores y también puede ser motivo para una denuncia de lo que se denominó ahora violencia en el trabajo. En eso se distingue del maltrato, que se refiere a personas que el maltrato proviene de otro colega. En cambio, la violencia proviene de un proveedor o de un cliente, de un tercero de la organización. Claro, que no necesariamente tenga una relación contractual o una relación jerárquica, digamos, dentro de una misma empresa. Ahora, definitivamente los abogados laborales van a tener más pega que nunca, ¿no? No, y de hecho ya antes de que entre esta ley estamos todo el tiempo en capacitaciones, en actualizaciones, porque las empresas que tienen 10 o más trabajadores están obligadas a llevar un reglamento interno. Este reglamento interno lo tienen que actualizar para incorporar toda la ley Karin, y no solamente la ley Karin, porque recordemos que hay otras 2 leyes que empiezan este año igual, como la ley 40 horas, que empezó el 26 de abril, y la ley de conciliación de la vida personal y laboral, que empezó en enero. Ya, abogado, para ir finalizando,
las empresas que no cumplan. Si, por ejemplo, hay denuncias que no llegan a puerto dentro de la propia empresa, yo me imagino que el afectado tendrá que ir a la Dirección del Trabajo, eventualmente a los tribunales, van a ser sancionadas. Y no solo respecto a lo que pase con las denuncias, también preguntarle si hay una obligación de que las empresas empiecen a difundir, que involucren a sus trabajadores. Hay empresas súper proactivas que ya abrieron los canales, que los están difundiendo, que están llamando a las denuncias. Hay otras que en el fondo están esperando a ver lo que pasa en el camino. ¿Hay una obligación de facilitar las denuncias dentro de las empresas? Sí, por supuesto, las empresas tienen que actualizar sus reglamentos y estos reglamentos entran en vigencia solamente una vez que se han puesto en conocimiento de cada uno de los trabajadores y 30 días después de haberles llegado una copia a cada uno. Entonces tienen que difundir estos derechos y obligaciones entre los trabajadores y en todo caso el autodespido existe desde el año 2008 y es una solución práctica que siempre ha estado a disposición de las personas que están siendo hostigadas o maltratadas. Porque a veces uno mantiene su contrato laboral, el jefe no lo despide a uno, muchas veces porque uno tiene una gran antigüedad laboral y la empresa no quiere pagar los años de servicio, y uno está siendo constantemente maltratado, no solamente por un jefe. Recordemos que el maltrato puede provenir también de un colega o puede venir incluso de un subordinado. Entonces, estas personas tienen a su disposición el autodespido o despido indirecto, que es lo mismo, que significa que yo puedo poner término a mi contrato laboral, pero no por un capricho o porque yo quiera renunciar voluntariamente, sino que es un remedio a mi salud mental. Ya, y ahí no pierdo la indemnización, me imagino que esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, entre renunciar y que te echen. Esa es la gran diferencia, porque en la renuncia yo no obtengo nada, solamente mis vacaciones y días proporcionales. En cambio, en el autodespido me tienen que pagar todos los años de servicio, los recargos legales y otras indemnizaciones adicionales que pueden haber. Ya, pues, Cristian Becker, abogado, experto en materias laborales, diplomado además en litigación laboral. Muchísimas gracias por estos minutos en ADN. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Gracias, abogado, que le vaya bien. Como hemos podido observar en esta entrevista, es muy importante que las empresas adapten sus reglamentos internos, la actualicen a esta nueva normativa en particular, identificando lugares de riesgo, estableciendo un procedimiento claro para los trabajadores puedan realizar sus denuncias, en lo posible creando canales de denuncia al interior de la organización, asegurando la estricta confidencialidad de ambas partes, tanto parte acusada como parte acusadora, y tomando medidas de forma inmediata, concluyendo sus investigaciones en no más de 30 días. Es importante que estén actualizados sobre esta nueva ley para evitar multas que van desde los 3.600.000 pesos hacia arriba, así como millonarios juicios laborales. Para que estés más informado, ingresa a www.beckerabogados.cl, envíanos tu consulta y también puedes revisar el material informativo que tenemos en nuestra página web, que son muchos artículos